Ahora sí. Muy buenos días, hermanos, que este día sea lleno de bendiciones para nuestra vida. Y pues ya estamos en el último día y pues me dijeron que podía contar un testimonio, ¿verdad? Entonces solo voy a subir el volumen aquí. Ahí está. Y pues quiero contarles, hace algunos años, cuando era pequeña, recuerdo que en la casa, eh, mi mamá, pues ella siempre ha sido dentista, ¿verdad? Entonces, ella se casó con mi papá cuando tenía como 19 años y pues pasaron como 4 años para que ella pudiera tener un hijo, ¿verdad? Pero cuando comenzó a tener hijos, pues comenzó a tener muchos. Nosotros somos 8 hijos. Entonces, nosotros crecimos, pues, mi papá es zapatero, él hace zapatos y mi mamá, ella era secretaria en ese tiempo, pero por enamorarse de mi papá, pues su familia no la querían, la echaron de su casa y se tuvo que ir con mi papá, ¿verdad? Porque ellos no aprobaban la relación que mi mamá y mi papá tenían. Entonces, ellos se fueron juntos y pues se casaron y pues ahí comienza una vida al principio pues tuvieron a mi hermano y mi hermano Miguel y pues todo iba bien, pero al paso de los años comenzaron a tener más hijos y mi papá comenzó a tomar alcohol, ¿verdad? Entonces, él comenzó a tomar alcohol y tomaba los fines de semana y entre semana trabajaba. Entonces mi mamá, ella iba, dice que, y lo traía de la cantina, lo bañaba, le hacía una sopa para que le pasara la cruda, dice ella. Y pues ya el lunes él ya estaba preparado para ir a trabajar de nuevo. Y el viernes se iba a tomar de nuevo y el domingo, todos los fines de semana era la misma historia durante 15 años. Mi papá pasó tomando 15 años y pues después de eso, de esos 15 años, un día él, él llega a la casa y comienza a discutir con mi mamá y él toma un cuchillo. Mi mamá tenía a mi hermano Jimmy entre sus manos, el más chiquito, y dice mami que mi papá le dijo que ese día él la iba a matar. Y entonces dice que ella dijo, la sangre de Cristo me protege. Y en ese momento él botó el cuchillo y le dijo, Alicia, ¿qué iba a hacer? Le dice él, ¿verdad? Miguel, vos nos ibas a matar. Y entonces mi papá en ese momento que se da cuenta lo que iba a hacer, dice que él decide no volver a tomar nunca, ¿verdad? Ustedes saben que tomar, para alguien decidir dejar de tomar no es fácil, es uno de las adicciones más grandes que hay, el de las drogas y el del alcohol, ¿verdad? Y entonces mi papá decide no tomar y desde ese día deja de tomar, pero comienza a fumar. Y pues nosotros comenzamos a vivir una vida así, en que mi mamá nos llevaba a la iglesia y mi papá le enseñaba a mis hermanos a ver el fútbol el sábado en la tarde. Mi mamá nos llevaba a la iglesia y mi papá enseñando lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que sufríamos mucho. Una de las cosas que a mí más me dolía era que llegara el día 30 de cada mes, porque no teníamos dinero para pagar la renta. Y siempre llegaba un señor a tocar la puerta, miren, necesito que me paguen, y mi mamá diciéndole que no tenían, que le diera tiempo. Entonces él siempre le decía, no mejor, los que rentaban las casas les decían, no mejor váyanse, váyanse, no me paguen, pero váyanse. Y andábamos de lugar en lugar. A los 12 años, recuerdo que hubo una campaña en la iglesia y pues todos los niños se bautizaron y yo también me bauticé. Y nos fuimos y en ese tiempo mi hermana trabajaba en un colegio adventista, un internado adventista. Entonces me fui para allá y ahí es donde yo comienzo a tener en realidad un encuentro de verdad con Dios, porque antes de eso yo no, nada había de Dios, ¿verdad? Pues los años pasaron y pues yo tengo un hermano que yo no entendía por qué él nunca tenía metas en la vida, nunca soñaba, nada, nada, nada. Y entonces cuando yo comienzo a leer la Biblia, comienzo a creer a Dios. Y yo le decía, cuando yo sea grande,
voy a hacer esto y voy a andar predicando el evangelio. Y yo soñaba mucho que iba a ir a otros países, pero él nunca me decía nada. Entonces, cuando cumplí los 18 años, yo me fui a cumplir mis sueños y mi hermano se quedó en la casa. Después de casi 5 años, a los 25 años, yo regreso a la casa y comienzo a ver que él anda como perdido en el mundo, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto qué es lo que le pasa, ¿verdad? Entonces él me dice de que él está enojado con Dios porque él cometió un error y ahora por ese error él está pagando. Entonces yo le pregunto qué es lo que tiene, ¿va? Y él me dice que él tiene VIH, SIDA. Un joven a los 25 años, después de ser anciano de iglesia, líder en la iglesia, un joven exitoso, un joven que a apariencia pues era todo lo que una muchacha quizás quería, ¿verdad? Mi hermano. Entonces él tiene VIH y me pongo a llorar y yo le digo, ¿qué? Y entonces él comienza a adelgazar, adelgazar, adelgazar y mi familia no sabía nada, absolutamente. Y entonces yo le digo, si vos no le decís a mis papás, le digo yo. Y me dijo, no, me dijo, yo les voy a decir, yo me voy a seguir estudiando. Y entonces mi hermano le cuenta a mis papás que tiene VIH. Y mi mamá, como es una mujer de mucha oración, ella, en lugar de derrumbarse, ella se aferra más a Dios. Y entonces mi hermano comienza a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Y yo lo llamaba y él no me quería contestar. Entonces, después de insistir tanto, le llamo a mi mamá y le digo, mami, pásemelo. Y entonces cuando yo lo veo, mi hermano era una calavera ya. Toda su carne estaba completamente succionada a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces él me dice, Jenny, quiero que vos, me dijo, cuando vayas por el mundo allá predicando con tus sueños, le digas a los jóvenes que nunca se aparten de Dios, me dijo. Decirle, Jenny, que el mundo no trae nada bueno, pero yo sé hoy que Dios va a salvarme, me dijo así. Eso es lo único que quiero, que Dios me salve. Ya no tengo esperanza que Él me sane. Yo lo único que quiero es que Él me salve. Yo me puse a llorar después de ver a mi hermano en ese estado. Y entonces le digo, mira, en la Biblia dice que si alguien está enfermo, vengan los ancianos y lo unjan. Pero ese ungimiento no va a ser para muerte, va a ser para sanidad, Jimmy. Y van a llamar al pastor ahorita y le van a decir que te vaya a ungir. Entonces mi mamá llama al pastor y le dice, pastor, venga, que nosotros necesitamos que unja a mi hijo, ¿verdad? Entonces cuando el pastor llega, le digo, pastor, no lo vaya a ungir para que se muera, úngelo para que se sane. Y mi mamá me dice, ay, hija, me dice, sí, yo creo que esto ya no puede suceder. Pero bueno, el pastor ese día, todos mis hermanos se reunieron en la casa, mi hermano ya no comía y entonces oraron por él. Ese día, después de que él oró por mi hermano, todos estábamos llorando porque era la muerte segura de nuestro hermano más pequeño. Y entonces el pastor dice amén y mi hermano dice, tengo hambre, denme comida. Dice, sí, pero su rostro como que se iluminó, ¿va? Y entonces mi mamá va y le da comida. Y entonces a partir de ese día él comienza a comer, a comer, a comer. Y entonces lo llevan donde un doctor y el doctor le dice, miren, le dice, esas medicinas que le están dando a él es para matarlo. Pero ¿y entonces qué está pasando? En el ICS de El Salvador, los médicos le estaban dando medicinas para que se muriera, porque según ellos, esta es una peste y para que ya no se contamine, que se muera. ¿Va? Entonces el doctor les cambia la medicina, eso, déjenle de dar eso, que Dios manda a este ángel, ¿verdad? Y entonces comienza a pasar los años y comienza a pasar los meses, perdón, los meses, y mi hermano se recupera por completo. Y el día de hoy mi hermano es indetectable del VIH. Yo quiero, hermanos, enseñarles la foto de mi hermano, de cómo él estaba. Ahorita la enseño, ya la encontré. Entonces, veamos, esta es la foto ya en el hospital un día antes.
Ahí lo pueden ver ustedes, cómo él está, ¿verdad? Casi como una calavera. Este es mi hermano ahora predicando el evangelio, completamente recuperado, sirviendo a Dios. Este ha sido uno de los milagros más grandes que yo particularmente he podido ver. que si no me hubiera sucedido a mí, pues nunca lo hubiera creído, ¿verdad? Hoy él está restaurado completamente. Y pues yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en la palabra de Dios, en Marcos 2, habla la historia de un joven que era un paralítico. Y dice que había tanta gente que el 3 dice, el 2:3 de Marcos dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí sentado algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó, tomando su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y decían, nunca hemos visto tal cosa. Saben, hermanos, que los milagros, a veces nosotros tenemos una petición, realmente, una petición en el corazón, ¿verdad? Y vamos ante Jesús y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero vemos en este caso que cuando Jesús ve que el paralítico está bajando del techo, ¿verdad? Él le dice, él no le pregunta al paralítico, hijo, ¿qué quieres? No le pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? No. Lo primero que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos se quedan, ¿y a este qué le pasa? Es como que llegue alguien a su puerta, toque, y tú de una vez le digas, en lugar de decirle buenos días, ¿cómo estás? Tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué Jesús hace eso en esta ocasión? Porque tú hoy has venido delante de Dios porque quieres un milagro, ¿sí? Pero Dios en realidad ve tu corazón hoy y te dice, hijo, lo que tú realmente necesitas es que yo te perdone tus pecados. Porque puede ser que tú andes triste, frustrado, andes con esa carga y entonces Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo, porque en realidad lo que tú necesitas es ser perdonado. Cuando mi hermano lo vi en ese estado de casi ya de muerte, él no le pedía a Dios ser sanado. Muy dentro de él no se lo pedía. En realidad todos queríamos que él fuera sanado, pero él me dijo ese día, lo único que quiero es que Dios me salve y que Dios borre todos mis pecados, Jenny, porque yo he cometido muchos pecados. Él me contó que un día, cuando él se fue de la casa, enojado con Dios, al mundo, dice que rentaron una casa con sus amigos y dice que ellos iban a fiestas y se divertían, pero dice que dentro de él los sábados en la tarde, en la mañana, cuando eran las 9, cuando eran las 10 de la mañana, 10:30, dice que él estaba, ahorita están cantando servicio de canto, ahorita están cantando la doxología. Y dice que él, como fue adventista de niño, él se recordaba y decía, ay, ahorita de seguro está en la reunión del club. Y algo no lo dejaba en paz, no lo dejaba en paz. Y un día de esos, cuando él regresa a la casa, uno de sus amigos estaba colgado, se había ahorcado y había dejado una nota que decía, nunca fui feliz. Y mi hermano dice que él vio que este joven iba a fiestas, él no tenía temor de Dios y era uno de los que más se divertía. Y dice, nunca fue feliz. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Dijo, si yo voy a terminar peor que este, de seguro. Este no tenía temor de Dios y nunca fue, no dijo, yo me voy. Y mi hermano se regresó para la casa.
Cuando él se regresa a la casa, entonces su enfermedad comienza a consumirlo, 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 hasta la foto que ustedes lograron ver que él parecía ya una calavera. Pero ese día del milagro, Jesús no solo le perdonó los pecados, sino que Jesús también lo sanó y lo restauró por completo. Y es que de esta historia yo saco una conclusión, que a veces Dios no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, porque dice, ustedes piden mal para gastar en su deleite, dice. Pero cuando nosotros comenzamos a pedir correctamente, entonces Dios nos da lo que realmente necesitamos. Mi hermano, lo que él tenía era ser perdonado. Y no solo lo perdonó, sino que también lo sanó. Yo no sé a qué veniste hoy donde Jesús, porque necesitas un milagro. Pero en realidad lo que tú necesitas escuchar es tus pecados son perdonados. Porque cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, nosotros somos liberados. Nos sentimos ahora mejor. Saben que cuando Adán y Eva pecaron, ellos lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Y es que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros pecamos, decimos, uy, no, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, ¿verdad? Y nos alejamos de Dios como si el pecado que tenemos es tan sucio y pasamos meses apartados de Dios pensando que esa es la solución del pecado, cuando en realidad lo primero que tú deberías hacer después de que pecas es arrodillarte y decirle, Señor, he pecado de nuevo, porque Él es el único que tiene ese desinfectante que te va a curar para siempre. Y aunque Dios tiene la cura, tú le dices, no, no, todavía no, déjame aquí en este hoyo de pecado, y Dios está ahí, mira, ven, yo te voy a ayudar, te voy a limpiar, y tú no, no. ¿Por qué? Porque soy muy sucio y por eso mejor no me hables. parece chistoso, pero a veces actuamos así. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Porque ¿saben por qué nos alejamos? Porque no le conocemos. Porque nosotros creemos que Dios está con un látigo allá, a ver si le van a dar cosas malas, a castigarnos por pecado. No. Y esa falsa idea de Dios nos hace que nos alejemos más de Él. Este paralítico, yo me lo imagino, que él todos los días cuando miraba sus piernas sin poder caminar, él decía, él había cometido un pecado muy grande. Y él en lugar de pensar en sus piernas, él pensaba, es que si yo no hubiera hecho eso, yo hoy no estaría así. Y este hombre pasaba todos los días recordándose y la gente, el pueblo pasaba recordándole que era un pecador y que por eso estaba así. Y entonces él se miraba y podía decir que pensar y pensar en el pecado que había cometido, que no era un pecado pequeño, hermanos, era un pecado grande. Y ese pecado no lo dejaba dormir todos los días. Y no podía caminar, y no podía ir donde él quería, y no podía lograr sus sueños, porque él seguía pensando en el pecado que él tenía. Y cuando sus amigos le van y le dicen, miran, hay un hombre que ha sanado paralíticos, un hombre que ha sanado la lepra, y que te puede sanar a ti también. Él pudo haber pensado, ¿será posible? Sí, ¿te acuerdas de un nombre, verdad? ¿Te acuerdas de Pedro, de Pedro? Sí, el hijo del trueno. Ah, pues, vieras cómo ha cambiado su carácter. Y ese, desde que anda con Jesús, ya no es el mismo. ¿Te acuerdas de Juana? De María, la Magdalena, la que era prostituta que estaba allá. Pues, al parecer le ha perdonado los pecados y ahora ella ya no es eso. Y entonces el paralítico pensar, ¿y qué más cosas ha hecho? Pues, ¿te acuerdas de aquellos amigos que teníamos en la escuela que se hicieron leprosos, los 10 que se hicieron leprosos y que nos tuvimos que alejar del pueblo? Sí, pues Dios los ha sanado. No te creo. Sí, en serio, los ha sanado. Y ahí venía uno de ellos. Sí, a mí me sanó de lepra. Entonces, llevémoslo pues, vamos pues. Y se lo llevan a Jesús. Y entonces el paralítico va pensando, pero yo soy un pecador. Él no va a poder, yo soy malo. Y entonces sus amigos de la fe que tienen, dicen, el montón de gente, no hubo un obstáculo para ellos, para llevarlos a Jesús, porque el que hubiera mucha multitud podrían haber pensado, esperémonos, o hoy no era el día, vengamos mañana. No, se subieron al techo y quitaron y lo bajaron. Y Jesús está predicando cuando él sabe que alguien viene.
Él sabía que ese día el paralítico iba a llegar ahí a esa casa. Y en lugar de despedir a todos y decirles, váyanse para que yo me encuentre con el paralítico, Jesús sigue hablando. Y al ver la fe de ellos, dice, ¿la fe de quiénes? De sus amigos. Y sabes qué lindo es cuando tú tienes amigos que te llevan a Jesús y que te arrastran y no, vamos a la iglesia, vamos, conéctate a las 5 de la mañana, vamos, y te traen. Y tú puedes venir y decir, no, es que Dios no me da esto porque soy un pecador, porque yo he hecho muchas cosas malas. Y entonces el paralítico venía pensando en eso. Y por eso, como Jesús conocía sus pensamientos, Jesús le da lo que él tanto anhela. Y por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces el paralítico se le queda viendo, ¿verdad? ¿Cómo este hombre sabe que yo tengo una gran carga en el corazón? El paralítico podría venir pensando en todos los pecados que había cometido y cuando Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados, ese hombre le cambia la cara, ¿verdad? Los fariseos no sabían qué era lo que este hombre en realidad quería, porque él lo que quería, más que ser sanado, él quería ser perdonado. Y es que Dios sabe por qué viniste hoy. Dios sí conoce cuál es tu mayor necesidad hoy y Él te la va a dar, pero ahí dice que Él se asombró de la fe de ellos. Pero esa fe venía a raíz de que ellos ya tenían un testimonio previo de lo que Dios había hecho por otros y creyeron que también lo podía hacer por Él. Cuando Jesús lo mira y le dice, tus pecados se son perdonados y Él siente ese perdón divino y le dice, levántate. Este hombre pudo haber dicho, pero ¿cómo me voy a levantar si no camino? Pues, o sea, ¿cómo es eso que Dios me dice, que me está diciendo que me levante? ¿Va? Pero el hombre hizo el intento y se levantó. Y es que para el milagro que tú necesitas hacer algo. Dios te va a decir hoy, levántate. Como le digo a Moisés, ¿y a mí qué me estás preguntando? Camina, camina sobre el mar. Y el pueblo comenzó a caminar. Y el espíritu de profecía dice que el agua le llegó hasta aquí para que el agua se abriera. No crean que solo puso el pie y el mar se abrió. No. Los israelitas caminaron por fe. Yo no sé hasta dónde te ha llegado el agua, pero el mar se va a abrir. Pero Dios necesita que tú hagas algo. Pero no solo de eso, sino que primero Dios te da lo que tú realmente necesitas. Yo no sé qué cosa pasó en tu pasado que todavía tú no superas. Un divorcio, una ruptura amorosa, eh, un pasado triste. Yo no sé qué es lo que tú pasaste allá. Si volviéramos a tu pasado, qué es lo que te tiene atado, qué es lo que tú no puedes perdonar. Pero el Señor hoy viene a ti y te dice, mira, yo voy a darte lo que tú necesitas. Yo voy a hacer lo que tú necesitas. Y no solo te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar el milagro por el que tus amigos hoy te han traído aquí. Ese hombre se fue perdonado y se fue con el milagro, porque él le creyó a Dios, ¿sí? Lo único que tú necesitas hoy hacer, Dios sanó delante de mis ojos y delante de los ojos de mi familia, mi hermano, de una enfermedad que actualmente no tiene cura, ¿sí? De una enfermedad con la cual se aprende a vivir, ¿verdad? Y de la mayoría de casos han muerto. Mi hermano fue perdonado su pecado y también fue sanado. Ese Dios estoy hablando yo, de un Dios que puede hacer lo imposible. Díganme, ¿cómo no voy a creer en Dios si, con el milagro que pudieron ver mis ojos? Dios quiere darte el milagro tú también. Y hoy yo vengo a decirte, mira, Jesús es el que sanó al paralítico, Jesús es el que sanó a mi hermano, Jesús es el que hizo milagros. Y hoy tú puedes ir y correr para encontrarte con él. O puedes decir, ¿será que a mí también me va a hacer eso? ¿Y por qué a mí no me lo hace? Yo no sé qué es lo que te está haciendo que tú no tengas ese encuentro con Jesús, pero sí te puedo asegurar que si tú te encuentras con Jesús, tu vida nunca va a ser la misma. Si tú hoy corres hacia Jesús, tú vas a poder recibir eso que ni siquiera tú mismo sabes que necesitas.
Y saben que cuando yo ayudo a una persona para que esa persona pueda crecer, para que esa persona pueda sanar psicológicamente, yo he entendido que la psicología no es nada sin Dios. Y que la psicología con la teología hace una mezcla excelente, porque la psicología te dice qué tienes, pero Dios te dice cómo resolverlo, ¿sí? Y a veces las personas cuando vienen no quieren, ni siquiera saben qué tienen, andan tristes, desmotivadas. Y cuando les hago el test, les hago 4 tests donde podemos determinar qué le pasó a esa persona, qué tiene. Es como un examen de laboratorio donde se te saca la sangre y puedes ver qué te está pasando. Así es ese test psicológico. Y en la mayoría de los casos es un pasado no superado. Es algo que tú no superaste y que por eso eres así. Puedes tener un carácter fuerte, puedes ser agresivo, una persona que solo llorando pasa, una persona que no logra nada en la vida, una persona que de error viene tras error, una persona que no logra tener amigos, que solo tiene problemas en la iglesia. Todo eso son las consecuencias de algo que ha pasado en el pasado y que no se ha resuelto. Y que mientras eso no se resuelva, tú vas a seguir orando, leyendo la Biblia y con eso mismo, que no te deja salir adelante. El paralítico necesitaba ser perdonado. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Dios quiere darte, pero hoy necesitas correr hacia Él y creer que Dios puede hacer ese milagro. El día de hoy yo recuerdo que, que mi hermano me contó muchas cosas que le pasaron de niño y yo pensaba que yo había sufrido. Y mi hermano creció conmigo, pero él creció con traumas que yo nunca pasé. Y después de ver su vida y de ver por qué él no tenía sueños nunca, porque yo me lo preguntaba, ¿por qué él nunca sueña? Porque en las noches cuando nos dormíamos, yo le decía, mira, cuando yo sea grande voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y siempre anhelaba con fundar iglesias y ir a lugares donde la gente no conocía de Jesús. Y yo le contaba a él lo que yo quería hacer. Y él nunca soñaba en grande, nunca tuvo un sueño, porque él tuvo un pasado que lo traumó y que cuando fue grande, nada podía solucionar ese problema. Pero hasta que él se encontró con Jesús, él pudo resolver el problema que él tenía. Así que mis hermanos, primero Dios te dice hoy, tus pecados te son perdonados. Deja de cargar con esos pecados ya. Yo quiero perdonarte. Yo quiero limpiarte hoy, pero también quiero hacer el milagro que quieres. Qué bonito, ¿cómo se llama estos encuentros con Jesús? Se llaman, ¿verdad? Encuéntrate con Jesús y tu vida va a cambiar. Deja de buscar la solución donde no la estás encontrando. No estés buscando la solución pensando que teniendo un carro, una casa, un trabajo, una novia, un esposo, tus problemas se van a resolver. Que si tú tuvieras más dinero se va a... No, hermanos. Nosotros necesitamos saber que en nuestro corazón necesitamos ser sanados primero. Y es por eso que necesitamos ir al médico de médicos, ¿verdad? El que conoce nuestro corazón, al psicólogo de psicólogos, que nos va a ayudar y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero tú necesitas encontrarte con Jesús. Ese día, mi hermano, hasta el día de hoy, mi hermano sigue de pie, trabajando para Dios. Y aunque tiene sus luchas, él es un milagro de Dios. Una segunda oportunidad Dios le dio. Y esa segunda oportunidad, él decidió caminarla con Dios. Hoy quizás tienes una vida y no tienes ninguna enfermedad y crees que tienes la vida a comprar, pero hoy es tu oportunidad para para empezar con Dios. Es tu oportunidad para decirle, Señor, antes yo hice muchas cosas sin ti, pero ahora quiero comenzar contigo. Ahora quiero vivir como si fuera hoy mi última oportunidad de vida, ¿verdad? Una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. En esta semana aprendimos de hombres que tenían algo para que Dios los escuchara. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Eres uno del montón que no le cree a Dios? ¿Eres uno del montón que anda ahí perdido, medio en la iglesia, medio en el mundo y que ahí va tambaleando? ¿O eres uno como de estos hombres que decidieron creerle a Dios,
que aunque pecaron, su pecado lo único que hizo fue acercarnos más a Dios. No permitas que tu pecado te haga huir de Dios, porque lejos de Dios no vas a resolver nada. Necesitas saber quién es Dios. Necesitas conocer ese milagro que ha hecho en otros para que tu fe también pueda crecer y puedas correr hacia Él y decirle, Señor, aquí estoy. Y si Él te mira, recuerda que Él te mira con ojos de amor y Él sí te conoce y Él te va a dar lo que tú necesitas. Hay una frase que dice, si tú haces lo que Dios pide, Él te dará lo que tú quieres. ¿Sí? Si tú haces lo que Dios pide, tú ya sabes qué es lo que Dios ha pedido en su palabra. Tú ya lo sabes. Hazlo y entonces vas a poder comenzar a ver un milagro en tu vida. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, tú conoces a mis hermanos que hoy me están escuchando. Tú conoces cómo está hoy su corazón, qué los agobia. Quizás puedan tener un pasado no resuelto. Te pido, Padre, que tú puedas enviarme a esta persona que necesita superar sus traumas, necesita superar su pasado para poder crecer y poder sanar. Que tú puedas bendecir a cada hermano hoy, que ellos puedan tener un encuentro real con Jesús, contigo. Que tú, Señor, les puedas dar lo que ellos necesitan. Y que a raíz de ese milagro que ellos van a recibir, ellos puedan ir a otros y contarles las grandes cosas que tú has hecho por ellos. En Jesús te lo pedimos. Amén.